Buenas, buenas, ¿cómo están? Vayan buenas. ¿Qué se quiere ustedes todos? ¿Qué les está pasando? Callados que están. Encima cae aquí. Vamos a esperar se conecten ya. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días. Vayan poniendo presente en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Buenos días, profesor. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Vamos a esperar un minuto más para que se vayan conectando. Buenos días, profe. No se olviden del presente en el WhatsApp. ¡A la madre! ¡Saquen clic de esa vaina! ¡Saquen clic de eso! No, loco. Ha apagado su micrófono, profe. Gracias, gracias. Gracias por avisar. Oiga, profe. Yo hubiera estado hablando como loco. ¿Sí? Profe. Good morning, teacher. Profe, la otra vez usted me dijo que le envíe las tareas. Yo ya le envié.
Y lo que pasa es que me cambié porque el otro celular se dañó. Tal vez si revisó, le llegaron. ¿Tú eres Juan Merchant? Sí, sí. ¿Sí, profe? Sí, sí. Ya, profe. Ya. Ok. Good morning, teacher. Good morning, student. Buenos días, estudiantes. Tengo 18 estudiantes, entonces espero ver los 18 presentes en el grupo de WhatsApp. Ok. No se van a olvidar, tenemos la clase número 7, la semana número 7, pero la actividad número 6, si no me equivoco. Ok, va a ser la de hoy. Entonces, con la de hoy van a ser 6 deberes. No se van a olvidar, espero estén entregando semana a semana para que no se acumulen. Ok, voy a compartir pantalla. Déjenme ver. Vamos a ver. Bien, ¿me confirman si se ven? Sí, profe, sí, sí. Ya. Sí, profe. Ok, como en las anteriores clases vamos a resumir, vamos a ver rápidamente lo que hemos visto. Comenzamos a rayar. Lo que hemos visto en anteriores clases, ok, para luego pasar, ok. This is the week number 7, activity number 6. The topic for today is simple past irregular verb in negative statement, ok. En la clase va a ser, seguimos en el pasado simple, pero con los verbos irregulares en la forma negativa, ok. Eso es lo que vamos a seguir viendo. Objective, a student will be able to talk about activities in the negative simple past with irregular verbs, ok. Vamos a aprender un poco sobre las actividades que se hacen en el pasado en forma negativa, pero con los verbos irregulares. ¿Ok? What is the simple past? Ya saben que el pasado simple son actividades que suceden en el pasado y terminaron en el pasado. Por ejemplo, I played soccer in the stadium last week. Jugué fútbol en el estadio la semana pasada. Preparé la cena ayer. Ella preparó la cena ayer. Ellos lloraron en la escuela la noche anterior, ¿sí? Ya vimos todo esto del ed a los verbos, ¿verdad? Los regular verbs. Verbos regulares son todos aquellos verbos a los cuales yo le agrego el ed, el de o el ied. Por ejemplo, could it, dance, dance it, cry, cry it, stop, stop it. ¿Ok? Son verbos regulares. ¿Por qué? Porque son verbos regulares porque se le aumenta ed o dependiendo de la regla a los verbos para hacerlos pasados. Eso se conocen como verbos regulares. Teníamos, por ejemplo, work, work it, ¿no? Estábamos ahí lo que hemos visto la semana pasada. ¿Ok? Esos son los verbos regulares. Estoy haciendo solo un repaso, por eso estoy dando rápido, ¿no? Para entrar al otro tema. Useful phrases, las frases útiles que hemos visto, yesterday, last morning, last night, last year, last week, last weekend, ¿verdad? Para utilizarla en las oraciones de pasado. Affirmative statement, vimos las oraciones afirmativas con los verbos regulares, noun, past verb, complement. Por ejemplo, wash, wash it. Veíamos, she washed the dishes yesterday. Ella lavó los platos ayer, ¿verdad? Wash es el presente. Si dijéramos she washed the dishes, ella lava los platos. Pero para decir lavó, le aumento el ed, she washed the dishes yesterday. Y el complemento de esta palabrita yesterday para saber que estamos hablando de pasado. Esa era la estructura para las oraciones afirmativas con los verbos regulares. Ahora, teníamos los verbos irregulares. Son los verbos irregulares que no terminan en ed, sino que cambian su forma. Se escriben en presente de una forma y en pasado se escriben de otra forma. No le agrego ed ni ied, sino que cambia, ¿verdad? Cambia, eso vimos. Por ejemplo, presente, pasado. I write a book. Yo escribo un libro. I wrote a book yesterday. Yo escribí un libro ayer, ¿verdad? Ahora teníamos, por ejemplo, el verbo to be, am, is, are. En pasado era was, were. I was a doctor last year. Yo fui un doctor el año pasado. I was, yo fui un doctor. You were in Cuenca yesterday. Tú estuviste en Cuenca ayer. Eso con el verbo to be. Con she, he, it siempre va a ir was. Con I, was.
con you were, ¿ok? She was, he was, it was a teacher last week. Con we, you, they va a ir siempre were. El pasado del verbo to be, am, is, are. En presente, esto es pasado, ¿verdad? Ahora teníamos otros verbos, como por ejemplo teníamos write, el pasado wrote, escribió. Go, ir, el pasado went. Eat, comer, el pasado ate. Buy, comprar, bought, compró. Draw, dibujar, drew, dibujó. Drink, beber, bebió, drank. Drive, conducir, condució, drove. Forget, olvidar, olvidó, forgot. ¿Ok? Son algunos verbos que nos tenemos que aprender, los que hemos visto en este tiempo. El pasado y el presente. Con el presente y el pasado. Como ven, el pasado no le aumento ed. Como son verbos irregulares, a ellos no se le aumenta ed, sino que cambia su escritura. Cambian su escritura. Por eso se los conoce como verbos irregulares. Affirmative statement, las oraciones afirmativas, noun, past verb, igual, was, were, el verbo to be. She was in the school yesterday. Ella estuvo en la escuela ayer. Otro ejemplo, go, el pasado went. He went to the party last night. Él fue a la fiesta la noche anterior. Go es ir. El pasado es went, fue. Entonces, he went to the party last night. Seguimos, eat, ate, es lo que vimos, ¿verdad? La semana pasada. Ahora sí, tenemos eat, ate, affirmative statement. For example, they ate the soup yesterday. Ellos comieron la sopa ayer. Esa es la oración afirmativa. Pero ahora vamos a ver las oraciones negativas en esta clase, ¿sí? Para hacer las oraciones negativas, yo utilizo algo que se conoce como el verbo auxiliar en pasado. La estructura es la siguiente. Noun, el sujeto. Luego utilizamos el verbo auxiliar que les digo para saber qué es pasado. Did not. Es el pasado de do y does del presente simple. Espero que se estén acordando de todo eso. Did not. Y el verbo en presente, es decir, este verbo de aquí en presente y el complemento. ¿Ok? Para hacer las oraciones afirmativas, ya sabemos que utilizamos el verbo en pasado, es decir, el pasado de eat es ate. ¿Ok? Entonces utilizamos en las oraciones afirmativas el pasado. Pero en las oraciones negativas yo utilizo el auxiliar did not y el verbo lo utilizo en presente, porque este did not ya hace los verbos en pasado. Eso ya vimos también con los verbos regulares. Por ejemplo, they did not eat. Si ven cómo tomo el presente del verbo, ya no el pasado. Solamente en las oraciones afirmativas utilizo el pasado. En las oraciones negativas utilizo el presente. Eat the soup yesterday. Ellos no comieron la sopa ayer. Esta es la estructura para hacer las oraciones negativas con los verbos irregulares. Utilizo el did not, el verbo en presente y lo demás va igual. Hacemos otro ejemplo. Go, ir. El pasado es went. Oraciones afirmativas. She went. Ella fue. Cuenca last week. La semana pasada. Fue a Cuenca la semana pasada. Eso es la oración afirmativa. La oración negativa me dice que debo seguir esta regla. Entonces pongo la misma. Voy a hacer esta que está aquí arriba. La voy a hacer en negativa abajo. She, utilizo el auxiliar, me dice. El auxiliar did not. Y el verbo en presente será go, went. Go. Go. Y lo demás, to Cuenca last week. Ella no fue a Cuenca la semana pasada. Acá dice, she went to Cuenca last week. Ella fue a Cuenca la semana pasada. Acá dice, ella no fue a Cuenca la semana pasada. Si ven cómo es solamente una regla gramatical en inglés que nos pide que en las oraciones negativas utilicemos el verbo en presente porque el did not ya lo hace en pasado o lo hace pronunciar como en pasado.
Vamos a ver otro ejemplo. Buy, comprar. ¿Cuál era el pasado? A ver. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era el pasado de buy? Why? ¿Cómo? Bought. Was Bought. El pasado es bought. both. Vamos a hacer una oración afirmativa. Bought. Ellos compraron a car, un carro. Last year, el año pasado. Ellos compraron un carro el año pasado. They bought a car last year. Now we are going to do a negative statement. Vamos a hacer una oración negativa. Follow the rule. Sigamos la regla. Noun, did not, verb present, complement. For example, the same sentences. The same sentences. Afirmative, now, negative. Vamos a hacer la que está arriba en positivo, vamos a hacerla en negativo. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo quedaría en negativo? They did not Buy. buy. buy, no A ver. Last year. Last Thursday. a card last year. ¿Ok? Entonces vemos, en las oraciones afirmativas en pasado utilizamos el verbo en pasado. ¿Sí ven? They bought a car last year. Pero en las oraciones negativas utilizamos el verbo en presente porque el did not ya lo hace en pasado, lo hace o lo transforma en pasado. ¿Okay? They bought a car last year. Ellos compraron un carro el año pasado. En negativo, they did not buy a car last year. Ellos no compraron un carro el año pasado. Esa es la forma negativa y la forma positiva de los verbos irregulares. Es igual que los verbos regulares que ustedes ponían aquí. Por ejemplo, they played salsa. Ellos, they danced salsa, por ejemplo. Ellos bailaron salsa, qué sé yo. Acá, they did not play, ya sin ed, salsa, por ejemplo. Ellos no bailaron salsa, ¿no? Eso eran los verbos regulares. Es la misma regla, ¿ya? Es la misma regla. Now, you had question. Ustedes tienen preguntas sobre la forma negativa de hacer las oraciones negativas de los verbos regulares en estas oraciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está algo que no quede claro para volver a repasar? ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Vamos a ver esta de acá. Ya. Tenemos, vamos ahí, ¿quién me responde por ahí? Tenemos el verbo go. ¿Cuál es el pasado? De ir. Go, ir. Went. ¿Ok? Vamos a hacer las oraciones afirmativas, por ejemplo. Seguimos la regla, un sujeto, she, ¿qué más? Ella fue. ¿Cómo diría fue? Went. Y el complemento, ella, vamos a suponer como tenemos aquí, ¿no? To Cuenca, last week. Ella fue a Cuenca la semana pasada. Esa es la forma afirmativa de los verbos regulares. Utilizo el pasado de los verbos, el pasado. Vamos a hacer la forma negativa. ¿Quién me dice cómo queda esa oración? A ver, me la pronuncia toda completa. Yo no la voy a escribir. Yo. A ver, vamos a ver. ¿Quién me dice? A ver. Bien. She. ¿Ya? She, a ver. Go. ¿Cuál es la regla? Ahí está la regla. A ver, ahí. Cierto. She did not Yes. go. Go. Bueno. To Cuenca Yes. last Thursday. Last week o yesterday, lo que le quieran poner ustedes, ¿verdad? Perfecto, ahí estamos. She did not go to Cuenca last week. ¿Ok? Esta es la forma positiva del pasado de los verbos regulares, como yo lo hago.
y esta es la forma negativa. Para ser negativa utilizo el auxiliar, el verbo auxiliar did. El verbo auxiliar did not. Aquí did no tiene ningún significado, no tiene ninguna traducción, solamente es para dar a entender que el go se lo debe o se entiende por pasado, ¿ok? Esa es una regla. Entonces, eso es lo que tenemos otra vez, bueno, lo que estuvimos viendo. They did not buy a car last year. Ok. ¿Qué vamos a hacer de trabajo para la siguiente clase? Okay. Activity number 6, the simple passing affirmative statement, el pasado simple en las acciones afirmativas con los verbos irregulares. Recuerdan que yo la semana pasada les envié este deber y ustedes tenían que completar aquí, ¿verdad? Sí, profe. Entonces aquí era, por ejemplo, I was to Machala, yo estuve, y completaban con cualquier complemento. To yesterday. She, veían el verbo que tenemos aquí. Vemos it. El pasado es ate. She ate the cake last night. Ella comió el cake la noche anterior. Eran 5 oraciones, si no me equivoco. 5 oraciones. Y tenían que completar 3 oraciones que ustedes tenían que hacer todo. Desde she, desde el sujeto, el verbo y el complemento. Tenían que hacer 3 oraciones, ¿verdad? Algunos ya me enviaron. ¿Qué van a hacer en esta siguiente clase? Van a poner lo mismo acá. Antes era la actividad 5, ahorita es la actividad 6. Van a escribir lo mismo y van a copiar en un lado todas las oraciones que hicieron en el deber de la semana pasada, tal y cual como lo hicieron. Pero al frente van a hacer estas oraciones en negativo. Por ejemplo, I was to Machala yesterday. I did not be, porque estamos hablando del verbo to be, ¿verdad? Verbo to be, to Machala yesterday. Miren que es la misma oración, pero el presente de was es be, ¿verdad? Miren, la hice en negativo. Copié lo mismo, lo único que lo aumenté que fue el did not y el verbo en presente. ¿Cómo quedaría esta segunda oración acá en negativo? A ver, ¿quién me la dice? Sería, profe, ¿Ya? ¿Cómo quedaría? Miren que aquí en paréntesis tienen los verbos en presente. O sea, no tienen que ni siquiera ir a buscar casi. Is, ¿Cómo quedaría la oración acá? ¿Cómo comienza? it, sí, profe, sí, Sujeto. and she, sí, profe. ¿Qué más? she, Did he, not, it, Did not it, not, eat. not, at, Eat. El presente. Eat. Ate. Eat. El presente. Entonces, she did not eat. ¿Qué más? it, the cake, The cake last night. last night. Ahí está. She did not eat the cake last night. Noten, miren que los verbos los tienen en paréntesis. No tienen que ir a buscar a ningún lado. Los verbos los tienen en paréntesis. Ya saben que va she did not y el verbo en presente son los que están entre paréntesis. Ustedes la semana pasada tenían que ponerlos en pasado. ¿Ok? Pero acá, en cambio, en el Y ahora, profe, le tenemos que los poner verbos en en negativo. presente y el complemento. ¿Cómo? Tenemos que poner los verbos que están a la derecha con negativo. Aquí está bien en pasado, ¿no? Como hicieron la semana pasada. Todo copian igual. Pero acá sí ya tienen que darse cuenta que aquí la regla me dice que va el did not y el verbo va en presente. ¿Cuáles son los verbos en presente? Estos que están aquí. ¿Verdad? Ya, profe. Oraciones negativas. Y en estas 3 líneas de acá son las 3 oraciones que ustedes hicieron por su cuenta. Las tienen que hacer en negativo. Ustedes tienen que ver qué verbo utilizaron para saber cuál es el presente de ese verbo acá y hacerla negativa. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, pero, o sea, arriba, profesora, o sea, solo hacemos en negativo. Solo en negativo. Como les digo, copian todo. Copian todo. Lo único aquí tienen que cambiar. Profe, 5 poner 6, Ya. porque la semana pasada era 5.
El resto lo mismo. Gracias. Y esto de aquí copian lo mismo que hicieron en el deber. Lo mismo copian. Y al lado es el deber que van a hacer ustedes. Solamente hacerlas negativos a esas oraciones. ¿Sí? Profe, o sea, nosotros copiamos, habían 3 últimas preguntas que era de hacer nosotros mismos, esas las ponemos acá, donde está acá, a la Las izquierda. escriben aquí igual y acá las hacen negativas. Esas que ustedes Y, tienen. Yo no las y escribo las dos, porque yo no sé cuáles hicieron ustedes, ¿ya? No me acuerdo. y las 2 primeras, usted mismo va a poner eso ya, ahí viene ya Son hecho. como 5 oraciones, no son estas de aquí. Estas son solamente ejemplos, verán. Ustedes tienen que copiar las que están en el deber de la semana pasada. Son como 5 oraciones. ¿Ok? Sí tienen el deber de la semana pasada, me imagino. ¿Verdad? Sí, profe. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta sobre este deber, ya saben, así Sí, mismo, profe. por no se dejen acumular para que estén entregando los deberes semana a semana. Igual yo ahorita subo este video, les pongo, les subo el video y les pongo, bueno, no, ustedes ya tienen el trabajo de la semana pasada, ¿no? Solamente entrarían a la computadora y añadirían esta segunda parte de aquí, esto de aquí, porque esto ustedes ya tienen hecho a computadora, los que hicieron a computadora. Los que tienen que hacer a mano, ellos sí tienen que escribir todo otra vez. Pero los que hicieron a computadora entran al archivo y al lado nomás ponen esto de aquí, las formas negativas de cada una de las oraciones, ¿verdad? No Así necesito, nos, profe, no lo necesito negativo enviarles de otra todo. vez el archivo porque ya lo tienen ustedes. Profe, hacemos de todas las oraciones que están en el deber de la semana pasada. Sí, las Ya, hacen profe. en negativa, Ya, profe. la regla. Por eso les pongo el video y les voy a poner la diapositiva para que si quieren ver otra vez la diapositiva o si quieren ver el video lo puedan ver, ¿ok? Poderlos ver a cada uno de ustedes, ¿sí? Aunque no los vea. Bueno, ya tengo 15 personas más. Se han ido 2 personas, 3 personas más, no sé quiénes eran. Espero que hayan puesto presente en el grupo. Dejen ver si está alguien aquí que quiero. Ya. Ok. Pongámonos todos al día de los deberes, por favor. El que está ingresando recién, ¿sí? Ya saben, pónganse al día desde ahora para seguir estudiando, ¿ok? Cualquier consulta, yo estoy ahí, me hacen saber. Ha sido un gusto poder chatear con ustedes y nos vemos la siguiente Hasta luego. semana, ¿ok? Hasta luego, profe. Luego, profe, Pasen bien. igualmente. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, profe. luego.